Hola, buenas. Estamos esperando a que se vaya uniendo la gente. Vamos a hacer un directo hablando con Duarca. Ahora se conectó. Sí, yo también te solicité. A ver, aceptar. Hola Daniel. Hola, Oh, tengo que dar vuelta la cámara, perdón. A ver, no ahí hay está. problema. Ahora Hola, sí. Duarca. ¿Qué tal? Buenas. Muy bien. Bien, también. Qué bien. ¿Quién es? Estuve escuchando Es la presentación y te agradezco mucho las palabras. a, a ti, a vos, a vos. Gracias también por la invitación y el tiempo una vez más para poder hablar pues del Bhakti Yoga, de Prabhupada y del movimiento Hare Krishna. Y bueno, nada, estaba diciendo hace un momento pues que estábamos esperando pues a esto que se fuera uniendo gente Ujú. para empezar. Y, y bueno, ahora ya sé quién es, la foto o la imagen de atrás, que es de la Ah, Prabhupada. Y sí, te preguntaba eso, sí. Y bueno, aquí estamos. Yo la verdad es que con mucha ilusión, con muchas ganas de hacer este directo. Para mí, pues vuelvo a repetir, es un honor que podamos hacer, aunque sea pues de esta forma, ¿no? Siempre a mí personalmente me gusta más todo lo que es presencial, pero bueno, también es otra herramienta más que tenemos para poder también difundir un mensaje que creo que es sí, universal y es necesario. sí, esa es una posibilidad que se nos ha abierto, Claro, que, digamos, hemos tomado conciencia que la podíamos usar a partir de de la cuarentena, pero que ya estaba, pero no estábamos habituados a comunicarnos de esta manera y a poder difundir mensajes de esta manera, que es muy práctica, ¿no? claro, claro, y tanto, sí, sí. Y permite pues esto, que nos encontremos un día como hoy y hablar de algo que, como decía hace un momento, pues no solo es interesante, sino necesario. Y bueno, hago una pequeña presentación. Como siempre, las personas que estéis viendo este directo, pues ya sea en este momento, es decir, eh, ahora in situ, o que lo veáis posteriormente, pues como siempre sois bienvenidas. Os agradezco el tiempo también digamos, la atención que ponéis para cada directo. Y vamos a hablar sobre Bhakti Yoga en la Bhagavad Gita con una persona que es, digamos, un referente, es presidente, Eduard, es presidente de la Asociación para la Conciencia de Krishna de Barcelona. Y bueno, vamos a, pues digamos, a desplegar, ¿no? Lo que es el Bhakti Yoga y lo que es la Bhagavad Gita. Y con quién mejor que, evidentemente, pues con Dwarka, que desde aquí, bueno, toda digamos, mi gratitud y toda mi devoción por Dwarka, por ti y por el movimiento Hare Krishna, por Srila Prabhupada. Así que gracias. Con, yo, Sí, te dime, agradezco dime. mucho la invitación y la posibilidad de hablar sobre el Bhagavad Gita, que es fundamental en mi vida. No es solamente un tema de estudio, que lo llevo estudiando hace 40 años, sino que ha moldeado, no sé, ha moldeado mi vida a lo largo de todos estos años y lo sigue haciendo. O sea, es algo de aplicación para mí diaria y, y una guía, un texto fundamental en mi día a día. Ujú. Claro, claro. Bueno, nada, pues si te parece, empezamos enmarcando un poco pues el contexto de pues de la Bhagavad Gita y luego pues más en concreto del Bhakti Yoga. Y, y bueno, yo pensaba pues justamente hoy también pensaba pues
tú ahora citabas hace 40 años que te acompaña, que te moldea, etcétera. Y yo pensaba en qué momento me vino a mí, ¿no? La Bhagavad Gita, porque de alguna forma este tipo de lectura o este tipo de libro que trasciende, pues evidentemente lo que es la letra o lo que es el mensaje en papel, ¿no? Sino que vamos mucho más allá y pensaba en qué momento, ¿no? Y fue a través de uno de mis maestros que en su momento pues me ayudó muchísimo a poder transitar todo un camino espiritual desde la honestidad y desde la máxima coherencia posible, que fue justamente un librero en Barcelona, Josep Sánchez, y él me introdujo pues, en este conocimiento, me habló de la Bhagavad Gita por primera vez y fue como una revelación, ¿no? Entonces, bueno, esto, ¿no? ¿Qué decir de la Gita, ¿no? Un libro, quinta esencial, es la quinta esencia del pensamiento hindú, de la tradición. O sea, Diciendo ¿qué nos puedes decir? estabas recordando tu primer contacto, me hiciste acordar el mío. Yo lo compré sin tener la menor idea de lo que estaba comprando. Me habían invitado a una charla cerca de mi casa, en Buenos Aires, y, y bueno, terminó la conferencia y pusieron todos los libros, y había muchísimos libros en castellano, y yo era un adicto a la lectura, siempre lo he sido. Entonces, claro, me los quería llevar todos, pero no tenía dinero. Era un sábado a la noche, tenía el dinero justo para salir con mi novia en ese momento, y dije, bueno, todo no me lo puedo llevar, me llevo el más grande. Me Qué bueno. alcanzaba para eso, y dije, ese fue mi criterio para comprar mi primer. Qué eh, bueno. Así que bueno, después descubrí el tesoro que me había llevado. Claro. Sí, Imagino que por lo que dices, debió de ser la versión, la edición de Prabhupada, de Srila Prabhupada, ¿no? sí, El sí, Bhagavad sí, Gita tal como es, ¿no? exactamente, exactamente. O sea, mi primer contacto fue con los devotos de ISKCON, de la conciencia de Krishna, y, y bueno, conocí todo en esa línea a través de los libros de Srila Prabhupada, ¿no? Y bueno, o sea, el Bhagavad Gita es, si tomamos por ejemplo el Mahabharata, que es donde se extrae el Bhagavad Gita, ¿no? Todo el Mahabharata en realidad prácticamente es el contexto en el que se va a dar entre Krishna y Arjuna. El Bhagavad Gita es como la perla que está dentro de la ostra, dentro de la concha, y que está contenido ahí, ¿no? O hablando en términos más comunes, ¿no? Es la parte del medio del sándwich, ¿no? Del Claro. bocata. Todo lo demás, toda la historia de los Pándavas, de Arjuna, sus hermanos y de sus primos y las luchas que había, están orquestados, digamos, se desarrollaron para que el Bhagavad Gita pudiera ser hablado, ¿no? Qué bueno. Porque es la joya del pensamiento hindú. Por eso es que, a pesar de que es un texto que, digamos, podríamos decir que pertenece a una tradición, a la tradición Vaishnava, porque es un texto predominantemente Vaishnava, es aceptado por todas las tradiciones. Porque en el Bhagavad Gita nosotros vamos a encontrar una amplitud de pensamiento enorme, gigante. En el Bhagavad Gita tú puedes encontrar Karma Yoga, vas a encontrar Jnana Yoga o Raja Yoga, el yoga de la meditación, el yoga del conocimiento, el yoga de la acción desinteresada y el Bhakti Yoga. Y entonces son caminos e ideas que son compartidas por todas las tradiciones hindúes, independientemente de su comprensión de Dios, de su pensamiento, de sus formas o de sus rituales, de sus prácticas. Eso es algo
hace poco me preguntaban por qué a lo largo de la historia, en las diferentes tradiciones del hinduismo, ha habido tan poco conflicto. Exacto. Porque cuando hablamos de hinduismo, en realidad no estamos hablando de una religión, estamos hablando de varias religiones que fueron agrupadas desde afuera por los primeros musulmanes y después los cristianos, y finalmente los hindúes aceptaron, bueno, sí, está bien, somos hindúes. Entonces, ¿cómo pudieron llegar a ese punto de confluencia, de convergencia y convivir durante tantos tiempos sin mayores dificultades, sin mayores problemas? Y el Bhagavad Gita es un ejemplo perfecto de eso, ¿no? Porque ya Krishna en el Bhagavad Gita le da a Arjuna diferentes opciones. Si no puedes hacer esto, bueno, esto otro. Si no puedes hacer esto otro. Claro. Diferentes distintos enfoques de la verdad absoluta, ¿no? Claro. Por ejemplo, se dice en las escrituras, en el Srimad Bhagavatam, en el Bhagavad Purana, que la verdad absoluta es como una joya, la joya Vaiduria, que es una joya tornasolada. Y bueno. de acuerdo al ángulo con que tú lo mires, la vas a ver de diferentes colores. Es la misma joya, pero cada uno tiene una percepción distinta. Entonces, la verdad absoluta es así. Nosotros podemos verla de una forma o podemos verla de otra. Es la misma, pero de acuerdo a nuestra conciencia, de acuerdo a nuestra visión, vamos a entenderla y a percibirla de maneras diferentes, ¿no? Y ya en el Rig Veda se dice que la verdad es una, pero los sabios la llaman con diferentes nombres. Y el Bhagavad Gita representa eso, transmite eso, contiene eso de una manera perfecta. Y por eso es que en todas estas tradiciones que han aceptado este tipo de literaturas, como los Upanishads, como los Vedas, no hay conflicto, no hay mayores conflictos. Claro. Entonces, esa es la riqueza, una de las riquezas del Bhagavad Gita, ¿no? Sí, perdona, es que a veces hay momentos que se te pierde un poco Vale, la voy. conexión, no sé si... ¿Se pierde Vale. o mi voz está muy baja? No, la conexión, o sea, como que de pronto se entrecorta. No sé si sería posible que estuvieras un poco más cerca del wifi o del aparato. No, el problema es no quiero nombrar la compañía, pero Bueno, el problema son vale. ellos, porque no, estoy cerca, no estoy a ni 5 Vale. metros Vale, estás al lado. sí, estoy cerquita, sí. Qué buena introducción, sí, súper, ¿no? Algo que, como dices tú, es algo que sorprende justamente por la riqueza de la diversidad y la capacidad que tiene de aglutinar distintas miradas, distintos enfoques ante una misma, digamos, experiencia de lo inefable o de lo absoluto, ¿no? Y cómo es una forma de poder conjuntar, armonizar pues todo esta variopinto enfoque, ¿no? que tiene India. Y luego también, ¿no? Para quien no sepa, pues, Bhagavad Gita, primero todo decir que es el canto del Señor, ¿no? Que sería el canto o incluso el poema, porque nosotros lo leemos hoy día, pero tenemos que tener en cuenta que antiguamente, y bueno, y todavía hoy día, también en India me refiero, ¿no? Pero antiguamente era, o sea, algo que se cantaba, ¿no? Que se exclamaba. Sí, exactamente. El sánscrito, especialmente en estos textos, está en forma de poema, ¿no? El sánscrito ya de por sí le da mucha importancia a la sonoridad, a no solamente el contenido, el mensaje en sí, sino que se relaciona también a la potencia sonora, la vibración sonora y el efecto que esa vibración tiene
en la conciencia de las personas. Claro. Entonces, ya desde los mantras védicos, a partir de ahí, tenemos toda una tradición de transmisión oral, ¿no? Porque todo esto se transmitía originalmente de forma oral, y por la importancia que tenía el efecto del sonido en la conciencia del discípulo. La transmisión se hace de maestro a discípulo, entonces en la conciencia del discípulo. Entonces el sistema es que el maestro dice, por ejemplo, un verso y el discípulo lo repite. Y todavía hoy se sigue practicando de la misma forma. Así fue como yo aprendí mi primer verso en sánscrito, ¿no? Porque en las clases de Bhagavad Gita de nuestros centros se hace la lectura del verso y se va repitiendo varias veces, y hay una pizarra donde uno lee el sánscrito y lo repites, ¿no? Y así, en una clase de Bhagavad Gita, fue que me aprendí mi primer verso en sánscrito. Y a veces, cuando estamos hablando del Bhagavad Gita o lo citamos en sánscrito, no por una cuestión de decir, mira, yo sé sánscrito, sino por el efecto que produce, por un lado en nosotros y por otro lado en los demás. Más allá de que uno entienda o no entienda la traducción de cada palabra, pero el sonido tiene un efecto profundo en la conciencia. Claro. Y bueno, por supuesto que después es importante entender el significado y profundizar y analizarlo, porque le da mucho más fundamento. Pero la canción, o sea, el hecho de que se llame Gita, ¿no? Tiene que ver con esto, tiene que ver con el hecho de que se está en versos y se pronuncia con cierta entonación, con cierta melodía, ¿no? Dharma, Kshetre, Kurukshetre, así, Samaveta, Yuyutsava, así, ese tipo de entonaciones que generalmente mantienen una melodía particular. Hay diferentes melodías para entonar los versos y te lleva a un cierto estado de conciencia, a un cierto estado meditativo que favorece la comprensión y poder asimilar mucho mejor el sentido, ¿no? Tu mente está más abierta para comprender la profundidad del pensamiento del Bhagavad Gita. Por eso es que es Gita. Claro. Y bueno, está hablando un poco así del contexto en que se da, ¿no? Como decía antes, está dentro del Mahabharata. El Mahabharata es la gran epopeya de Bharatavarsha, que es el nombre original de la India, y trata de la historia, fundamentalmente de la historia, de 5 hermanos, los Pándavas, ¿no? Aunque hay muchísimas historias entremezcladas, ¿no? Son como, entremezcladas. Sí, como esas cajas chinas que tú sacas y hay otra más pequeña, y otra más pequeña, y otra más pequeña. Bueno, en general las epopeyas como el Ramayana o el Mahabharata tienen esa característica, ¿no? Entonces, claro. Sí, hay muchísimas historias, pero los protagonistas principales son estos 5 hermanos, los Pándavas, ¿no? Que nacen en el exilio prácticamente, porque su padre era el rey, pero se había ausentado del reino, se había ido a casar y había quedado un poco, por las circunstancias, condicionado a permanecer ahí. Y los 5 nacen en el bosque, ¿no? Hasta que el padre muere y sus 2 madres los llevan de vuelta al reino, donde estaba gobernando el hermano del padre, el tío, y sus hijos.
que no recibieron bien la competencia. Así que a lo largo de toda su vida trataron de deshacerse de ellos de diferentes formas. Y hay una estructura que define muy bien quiénes son los buenos y quiénes son los malos, ¿no? Es muy blanco y negro. Y, y bueno, todo el Mahabharata hasta ese punto tiene que ver con todos los deslealtades y ataques que sufren los Pándavas, hasta que finalmente se llega al punto de que, bueno, ya es esto Claro. guerra, ¿no? Y a veces se critica al Bhagavad Gita por esto, ¿no? Y sorprendentemente el Bhagavad Gita es el libro, como tú decías el otro día, es el libro de cabecera de Gandhi. ¿Cómo puede ser que alguien que predicó el ahimsa, la no violencia, tenga de cabecera un libro que habla de la guerra? Porque no es un libro que habla de la guerra. Claro. Es un libro que se dio durante un momento previo a una batalla, pero Claro. no habla de la guerra, Claro. sino todo lo contrario. Es decir, ¿por qué el Bhagavad Gita no fue hablado en un bosque, con un grupo de sabios, en un contexto mucho más natural y bondadoso? Porque se habló, lo que se trata es sobre la muerte, es decir, qué va a pasar después de la muerte, por qué estoy en este mundo, por qué tengo que morir, por qué, no sé, cómo puedo liberarme del ciclo de nacimientos y muertes, ¿no? Y, por supuesto, cuando uno va a enfrentarse a la muerte es el momento en que uno se preocupa por eso. Normalmente no estamos pensando muy seguido, Claro. ¿no? ¿Cuántas veces en un día o en una semana nosotros pensamos en la muerte, o en un mes o en un año? Son contadas. Claro. Entonces, en ese contexto, ¿no? Ahí es cuando Arjuna se preocupa, no solo por su muerte, sino por la muerte de sus seres queridos, que estaban, por un lado, al lado de él, y por otro lado, en el ejército contrario. Claro. Entonces, en ese contexto es que Krishna comienza a explicarle la instrucción del Gita, ¿no? Entonces, bueno, después sucede, después de esta conversación, sucede la batalla, pero eso será para otro programa. Hoy nos vamos a concentrar en el Bhagavad Gita. Ese es Sí, digamos, el contexto en que se contexto desarrolló en la que se da, conversación. ¿no? Sí. Sí, y respecto a esto que comentabas del sánscrito, ¿no? También teniendo en cuenta que es el Devanagari, es decir, el alfabeto de los dioses, ¿no? Esto es algo Sí, eso lo como significa también, Devanagar, sí. ¿no? También Deva muy se importante. refiere a seres celestiales y Nagari el ambiente, la dimensión La de dimensión, ¿no? sí. Y luego también estaba pensando, ¿no? En que, bueno, es el campo de batalla, digamos, nuestro campo de batalla, es decir, ¿no? O sea, también se puede, porque, bueno, hay esta teoría o este estudio, ¿no? Que también se dice que esta batalla o digamos, esta situación sucedió hace unos 3.000 años atrás, ¿no? Y que se fue transmitiendo hasta finalmente codificarse, a través de Vyasa, bueno, con toda digamos, toda la cuestión de Ganesha, que se rompe el colmillo, etcétera, ¿no? Y estaba pensando, pues, que de alguna forma, pues, también metafóricamente, o quizá, pues, mucho más metafóricamente, nos está justamente, pues, haciendo de espejo ante nuestro día a día, ¿no? Con las múltiples, digamos, distracciones que tenemos, ¿no? A través de los sentidos, a través de los gunas, ¿no? Que es algo que también bueno, pues esto, también se habla mucho, ¿no? Y bueno, ¿qué nos puedes decir?
Sí, es el hecho de que todavía sigamos estudiándolo, a pesar de que las condiciones son tan diferentes, la época, el lugar, las circunstancias, es que trata de cosas esenciales, ¿no? O sea, la situación de Claro. Arjuna y con todas sus dudas y sus planteamientos, eh, afectan a cualquier ser humano en cualquier época, en cualquier lugar, Ujú. ¿no? Como, Claro. como te decía antes, quién soy, de dónde vengo, o sea, cuál es el objetivo de mi vida. ¿No? Cuando Krishna habla de, por ejemplo, de Dharma, ¿no? De el deber y Mm, de la naturaleza, mm. es decir, el deber que surge de la naturaleza de la persona, eso es, de Mm. acuerdo al hinduismo, el Dharma. Swadharma, ¿no? Exacto. Eso es algo que nos afecta a todos, ¿no? Por ejemplo, nosotros, todas las personas tienen que desempeñar una función, un trabajo, un estudio, una actividad. Mm. Y cuando hablamos de Dharma, estamos hablando de que de esa actividad que es natural para esa persona. Mm. Es decir, yo si tengo que, supongamos que mi naturaleza es ser un músico, ¿sí? Pero tengo que trabajar en una oficina a diario, en un Ujú. trabajo burocrático. Lo más probable es que yo no pueda ser feliz en esa condición y por lo Claro. tanto no pueda rendir o no pueda aportar mi, Mm. mi granito de arena a, ya no digamos a mí mismo, ¿no? En el sentido de que no puedo sentirme autorrealizado, no puedo sentirme satisfecho. Mm. El planteamiento, por ejemplo, la situación de Arjuna era que él era un guerrero, y ahí tiene que ver el tema de la guerra. Ujú. Él era un kshatriya. La palabra kshatriya en sánscrito se puede traducir, normalmente se traduce como guerrero, pero si separamos las dos componentes que tiene, kshat y triya, ¿no? Significa, triya es otráyate, el que libera Mm. de kshat, del dolor, del sufrimiento. Mm. Entonces, el rol del kshatriya, del guerrero, es como dicen, como está en la policía de Estados Unidos, para servir y proteger. Ujú. Eso sería el rol de un kshatriya, ¿no? Ujú. Porque cuando uno tiene poder, lo puedes usar o para Ujú. someter o para proteger. Un kshatriya que es noble, que es dármico, ¿no? Dharmico. Utiliza ese poder para proteger. Entonces, el problema de Arjuna era que él tenía que cumplir con Mm. su deber y no le gustaba, Mm. no quería porque enfrente iba a tener que luchar con, por ejemplo, su maestro, ¿no? Que era Dronacharya, o su tío Mm. abuelo como Bhishma. Entonces, él no quería pelear, no quería cumplir con su deber porque no los veía como enemigos. El Claro. problema era que tenía que hacerlo. Por eso es que Krishna le dice, ah, lucha por la lucha en sí, por tu deber. No Ujú. luches por un reino, porque Arjuna le dice, no, pero a mí no me importa el reino. Ujú. A mí no me interesa el reino. Claro, es la desazón, ¿no? O sea, la desazón ante, pues, cada uno con su, con su lucha, ¿no? Con su día a Sí, día, ¿no? Que entramos en ese punto, ¿no? En el que entramos en el nihilismo, dejamos, obviamos lo que debemos hacer, nuestra misión, ¿no? Que algo que también es muy, muy importante, que se ha repetido mucho, ¿no? Que es lo que dice Krishna, ¿no? Dice, mejor es cumplir con tu deber, aunque sea mal, ¿no? Que no dejar de cumplirlo, ¿no? O sea, es como la importancia. ¿Mm? porque eso, el hecho de cumplir con tu deber,
y no por una cuestión de obligación, sino porque es tu naturaleza, Claro. Tú desempeñas tu trabajo y lo disfrutas. Entonces, no vas a estar tan pendiente de una gratificación o económica o nominal, o, ¿entiendes? O sea, no vas a estar Claro. haciendo algo porque te paguen o porque te den un premio o porque te Claro. facilite una posición social. Vas a estar haciendo el trabajo porque es tu naturaleza hacerlo. Claro. Claro. Aquí, Entonces, perdona. sí, sí, dime. Bueno, no, te dejo seguir con la exposición. Entonces, lo que tenemos es una instrucción o una enseñanza muy práctica en la vida. Entender lo que es el Dharma, como lo explica Krishna en el Bhagavad Gita, nos lleva a muchos otros beneficios. No, no solamente que Claro. hacemos lo que nos resulta natural, y esto es muy importante, ¿no? Que la persona pueda encontrar su rol en la sociedad como si fuera una estructura, una máquina y cada uno una pieza y que cada pieza cumple con su función y la máquina Claro. funciona perfectamente. ¿No? No Deus ex solamente machina. uno se siente satisfecho, sino que aporta a la sociedad algo increíble. Claro. Y en última instancia, también va cultivando otras cualidades, Claro. porque te va conectando mucho más con la sociedad, con el mundo y en última instancia con Dios. Porque Claro. todo engloba, todo está englobado en una única verdad. Todo funciona en un orden Claro. perfecto. ¿No? Eso es, en los Vedas, ese orden perfecto, ese equilibrio se llama Arita, ¿no? Y es una gran armonización de todo. Entonces, cuando cada uno puede desempeñar su dharma, su deber, hace que ese orden se vuelva mucho más productivo materialmente y espiritualmente. Claro. Claro. Por Claro. ejemplo, Krishna le dice en un momento, yo creé este mundo y creé a los devas y creé a los hombres y creé el sacrificio como una forma de interacción entre ambos. Y le dije, sean felices mediante este sacrificio porque les va a dar todo lo que necesiten, ¿no? Y en última instancia van a liberarse. Entonces, todo te conduce a un objetivo que es en realidad el objetivo de cualquier ser, que es alcanzar su verdadera naturaleza. Claro. ¿No? Entonces, por eso es que Krishna da diferentes caminos, ¿no? Le dice a Arjuna, bueno, el hecho de cumplir con tu deber sin, sin deseos egoístas, ¿no? El deber de una forma desinteresada, eso se llama karma yoga. Entonces, en la primera parte del Bhagavad Gita se da mucho énfasis a esto, al karma yoga. Los primeros capítulos, especialmente en el capítulo 2, en el capítulo 3 y en el capítulo 5, prácticamente lo deja mucho más claro, porque a Arjuna le iban surgiendo dudas y Claro. no le costaba conjugar la vida espiritual con Claro. tener que desempeñar su rol como guerrero. Le decía, no, mejor me voy al bosque a meditar y no quiero saber nada con esta guerra, ni con el reino, ni con nada, ¿no? Y Krishna le dice, sí, sí, puedes hacer eso, pero ¿sabes qué? Claro. Tu naturaleza es pelear. Y tus primos no se van a quedar tranquilos con esto, porque van a perseguir, Claro. van a tratar de matarte, te vas a defender y la lucha igual se va a producir porque es tu Claro. naturaleza.
Tu naturaleza, claro. Entonces, la cuestión es ver cómo hacer que nuestra naturaleza se canalice de una forma productiva o positiva para el entorno, para nosotros, para la sociedad. Hay cómo manifestar nuestra naturaleza de una manera pura, de una manera bondadosa, ¿no? Porque tú mencionabas antes las gunas. En el Bhagavad Gita se explica en varios capítulos el tema de las gunas, que son las tendencias que una persona tiene. Cómo de acuerdo a la influencia de una de estas modalidades, ¿no? De estas gunas, ¿no? Podemos hacer de las cosas de una manera o de otra. O nos atraemos a una forma de actuar o a otra forma de actuar. Entonces, la acción en Sattva Guna significa la acción que es beneficiosa para uno y para los demás y, ¿no? que da buenos resultados. Por ejemplo, una alimentación en Sattva Guna es aquella que da salud y prolonga la vida. Una alimentación en Raja Guna es aquella que produce sabores intensos, ¿no? que estimula, que vuelve, ¿no? Porque Sattva Guna tiene esa característica de estimular la actividad, la acción, de mover cosas, ¿no? ¿no? Se traduce como pasión, ¿no? Rayas, pasión. ¿no? Rayas, Rayas, referencia ahora. sí, Raja Guna. Entonces, una alimentación en Raja Guna te va a estimular hacer las cosas muy calientes, muy picantes, muy condimentadas, muy saladas, ¿no? En la modalidad de la oscuridad es aquella que te lleva al sueño, a la confusión, ¿no? Son las cosas que están fermentadas, como el alcohol, por ejemplo, y que te producen un estado confuso y la locura y el descontrol. Entonces, uno puede decir, bueno, mi naturaleza es salir de noche y tomar alcohol. No, esa puede ser su tendencia influenciado por su tamoguna. Esa no es tu naturaleza, eso es tu naturaleza cubierta por tamoguna, ¿no? Eso no es dármico. Entonces, la cuestión es lo que enseña el Bhagavad Gita y por qué Krishna explica esto de las gunas, es para que podamos entender desempeñarnos, cómo desarrollar nuestras actividades. Y él dice, por ejemplo, bueno, hay, no sé, caridad en Sattva Guna, en Raja Guna, en Tamo Guna. Hay sacrificios en Sattva Guna, Raja Guna, Tamo Guna, y así. Y va dando las características de cada una para que la persona pueda entender, bueno, yo tengo que hacerlo de esta manera y no de esta otra, ¿no? Quizás la acción, ¿no? pueda tener el mismo nombre. Yo puedo realizar un trabajo, ¿no? Puedo realizar un trabajo, no sé, de enseñar, ¿no? Que es un trabajo sádvico. Pero si yo soy muy exigente y muy estricto, muy duro con los alumnos, no va a ser lo mismo que si yo soy una persona que inspira y que comunica de una forma inspiradora. O si yo soy negligente en mi trabajo, ¿entiendes? Eso es lo que transmite el Bhagavad Gita cuando explica acerca de las gunas, ¿no? Entonces, yendo un poco al tema del Bhakti, ¿no? Cuando uno se desempeña de esa forma cooperativa con el universo, con el todo, ¿no? En un punto llegas a no solamente a la creencia o a la fe, sino a la experiencia de que ese todo es un ser, o que todo sale de un ser, ¿no? Creador, el origen, que es Dios.
Y así como cuando uno va a la naturaleza y queda sobrecogido por la belleza de la naturaleza y es algo tan amable, amable no en el sentido Sí, sí, de que solo es bueno, sino que tiene la cualidad de que nosotros queremos amar, nos inspira a amar, claro. porque es maravillosa, ¿no? Entonces, a pesar de que vivimos aislados de la naturaleza, Mm, ¿no? Cuando vamos, ¿no? Y eso es una de las cosas que yo agradezco a Barcelona tanto, que estamos tan cerca del mm, mar, de la montaña, del bosque, ¿no? En cualquier momentito claro, contacto con esa naturaleza increíble claro. y te inspira ese sentimiento de amor. Eh, Naturalmente vas desarrollando ese sentimiento también hacia su creador, hacia Dios, hacia su fuente. Claro. Y eso es el bhakti. Mm, Entonces, cuando Krishna todos estos caminos, el camino de la acción desinteresada, del conocimiento o de la meditación, lo va conduciendo gradualmente hacia ese punto de mm, que la persona pueda, o que Arjuna pueda experimentar esa devoción, ese amor, mm, porque ya ha limpiado, ya ha purificado su mente y sus sentidos del egoísmo y fundamentalmente del ego, que es lo que más nos inhabilita o nos claro. imposibilita poder comprender la inmensidad del universo y de la verdad y de Dios. Claro. Entonces, hasta nosotros vamos a encontrar esto. Y a partir del Mm, séptimo, ¿no? Se va a desarrollar mucho más el tema del bhakti, ¿no? Que digamos que tiene su mayor énfasis en el capítulo 12, ¿no? mm, Que a veces directamente se llama Bhakti Yoga, ¿no? Porque ahí Krishna le explica a Arjuna un poco cómo es la relación entre él y su devoto, ¿no? Y mm, cuáles son las características del devoto y cómo es que el devoto se comporta, ¿no? mm, Y es cuando le dice a Krishna, a Arjuna, bueno, tú tienes que meditar en mí, ocuparte en mi servicio, ¿no? Y le dice, pero si no puedes hacerlo, puedes desempeñar la práctica, el sadhana. El sadhana es mm, las prácticas diarias que se realizan como la meditación, como forma de purificación y de desarrollo de esa relación espiritual entre el devoto y Dios. claro. Dice, pero si no puedes, puedes realizar actividades o trabajos y dedicármelos, ¿no? Mm, Y si no puedes hacer esto, lo mismo, puedes hacer lo mismo para los demás. Y si aún así no puedes hacer esto, entonces puedes cultivar el conocimiento, ¿no? Porque el Claro. conocimiento te lleva al desapego y etcétera. Mm, claro. Entonces, a mí, una de las cosas que me maravilla del Bhagavad Gita es esa amplitud. Es Claro. impresionantemente amplio, ¿no? Es una cosa que hay que es muy predominante y muy característico de estas tradiciones es que se, se entiende profundamente que Mm, somos todos diferentes mm, sí, y que probablemente, ¿no? necesitemos caminos y opciones distintas. claro. No hay algo para todos igual, ¿no? Somos seres distintos, somos seres diferentes. Y así como eh, que Dios es como la joya baiduria, que de acuerdo Mm, al ángulo con que lo miremos, mm, tener claro. diferentes tonos, eh, Claro. también tiene diferentes aproximaciones.
Ujú. Pero en última instancia, lo que el devoto busca es esa relación devocional, amorosa. Y eso lo vas a encontrar en todas las religiones. Claro, Eso es algo común a todas las religiones, porque es la relación natural entre Dios y los seres. claro, claro, a fin de cuentas es a lo que alude, ¿no? Krishna, cuando le indica a Arjuna que el ser mora en el corazón, ¿no? Por lo tanto, dirígete ahí, ¿no? Ahí es donde, y ya sea cualquier marga, o sea, cualquier camino, sea el karma yoga, sea el bhakti, sea el jnana, etcétera, ¿no? Siempre el punto, ¿no? Siempre es el mismo, ¿no? El corazón, ¿no? Por lo tanto, es toda tradición, como dices tú, ¿no? Miremos hacia donde miremos, siempre nos lleva a este... Y sobre esto, pues yo creo que también aquí la importancia, ¿no? De esta relación Vaishnava, ¿no? O sea, de esta tradición Vaishnava en relación pues a pues, Krishna como representante o como avatar de Vishnu, ¿no? Hay todo aquí también digamos, un hilo conductor que también me parece muy interesante, muy digamos, muy sapiencial, ¿no? O sea, como que se unen aquí experiencia práctica con conocimiento para que es... Dime, dime. Sí, no son cosas que se contrapongan. O sea, el conocimiento, la devoción y la práctica dentro de estas tradiciones es algo que está completamente conjugado. O sea, es decir, el Claro, conocimiento no es simplemente una cuestión de estudio, mm, de especulación mm, mental. El conocimiento claro, es para aplicarlo en la vida. Y la vida no significa una cuestión intelectual o mm, claro, como algo opuesto, contrapuesto a lo intelectual, claro, sino que se confluyen, ¿no? mm, Y porque son parte de nuestro ser. Nosotros tenemos una parte racional y una parte emocional que tienen que estar en equilibrio. claro, A mí me llama mucho la atención que muchas veces, especialmente en las películas de ciencia ficción, se representa a los, o incluso, bueno, en las que no son de ciencia ficción también muchas veces, a los mm, genios, personas más inteligentes, como desconectados de lo emocional, mm, fríos, ¿no? El típico caso, el señor Spock de Star mm, Trek, ¿no? Que no podía sentir emociones. sí, No, no es así. No, es un estereotipo eso. claro, La, la inteligencia tiene que estar en equilibrio con nuestras emociones, porque si no, entonces ya no es inteligente. claro, No claro, es porque la verdad abarca todo, no abarca solo un mm, aspecto. Es como, claro, no sé, si el matemático, por ejemplo, que no puede disfrutar de la música. Grave error, porque la mm, música y las matemáticas tienen una relación claro, estrechísima. claro, Y lo mismo pasa con el corazón y el cerebro. claro, Entonces, el Bhagavad Gita, eh, estos caminos que da del Jnana, forman parte de un todo. Y forman parte de un todo. Entonces, mm, cuando nosotros estudiamos el Bhagavad Gita es algo para aplicarlo en nuestro, por ejemplo, en nuestro Bhakti, ¿no? claro, O sea, cuando ese conocimiento, ¿no? Si yo analizo racionalmente los argumentos de Krishna en el Bhagavad Gita, es algo mm, que estimula mi devoción. claro, claro, claro. Es una Sí, cosa te lleva a la otra. claro, es lo que decíamos hace un rato, ¿no? Este espejo, ¿no?
constantemente pues se pone de manifiesto, pues como decías, ¿no? Pues como en la peli, de qué lado estás, ¿no? Y evidentemente pues uno quisiera estar pues en el lado de Krishna y ya estar ahí, pero somos Arjuna, ¿no? Y estamos constantemente lidiando con digamos, bueno, con la zozobra, con el día a día, ¿no? Y por lo tanto estas referencias siempre son atemporales, ¿no? Como decíamos también, es algo que nos atraviesa desde lo más hondo, ¿no? Sí, muchas veces se interpreta el Bhagavad Gita de una forma simbólica y como, como una manera de aplicarlo en la vida de todos. Mm. Eh, a ver, nosotros lo tomamos de una forma real, no simbólica, Sí, claro, y aún así lo aplicamos en la claro, vida diaria. claro, claro, Eh, pero bueno, eso ya tiene que ver con la fe y bueno, las claro, claro. Mm. pero bueno, esa es la riqueza del Bhagavad Gita, que se adapta a todo el mundo, a todas las formas Mm. de verlo, ¿no? Claro. Mm. Sí, sí. Bueno, la verdad es que ha pasado casi una hora ya y yo la verdad es que estaba como escuchando, para mí escucharte siempre es una meditación. Ya me sucedió en el otro directo que hicimos y es como que me quedo totalmente, no sé, entregado, ¿no? Con este punto tan profundo Yo que es no es sé un placer. no sé si, a ver, el tema es muy amplio y no sé si esa era lo que hablé, era tu idea de que hablara todo, porque Sí, yo me voy claro, mucho por las ramas, ¿no? Eh, sí, sí, claro. Mm. en otro momento, si quieres, ¿no? Podemos hacer algo más acotado para que no, no me vaya tanto por otro lado. Bueno, no, no, no. Yo para mí ya estuvo buenísimo, claro. Si es que solo no solo escuchar pues las enseñanzas tal como las transmites y con esta profundidad, yo creo que, bueno, en mi caso al menos, pues es que simplemente me callo y dejo, ¿no? Que es como, sí, sí, es una bendición. Mm. Gracias. Eso es Sí, eh, la ventaja, o digamos, la ventaja no, la gracia, el regalo que nos hizo Srila Prabhupada, claro, que nos presentó esta filosofía de una forma tan claro. que es muy fácil de entender, Mm, mm, ¿no? La forma en mm, que él explica la filosofía del Bhagavad Gita es tan clara, ¿no? Sin ser rebuscada, sin claro. pretensiones, sin eh, complicar la cosa. Cualquier persona puede entenderla y beneficiarse, Mm, y entonces es muy fácil aplicarla y bueno, a medida que la aplicas, más profundo llegas, más la claro, entiendes, ¿no? claro, claro. Entonces, esto, lo que yo puedo transmitir es simplemente lo que he ido aprendiendo de sus libros y de sus clases, eh, porque nos ha hecho un regalo enorme, nos ha traído toda esta Mm, cultura, eh, nos la ha hecho tan accesible mm, para incluso una, una idiosincrasia tan diferente, tan lejana, ¿no? claro. Este, o sea, ¿qué es lo que tiene que ver, por ejemplo, un argentino con la tradición Vaishnava, Gaudía Mm, Vaishnava? Como te claro, decía, yo compré el libro porque era el más grande, entonces dije,
no, imagínate, ¿no? Esa era mi visión. Claro, claro, Y si ahora puedo explicarlo, es por si la Prabhupada. Sí. claro, claro. Sí, sí. Y bueno, y todavía me acuerdo, o sea, es decir, que es algo como para reflexionar profundamente, ¿no? En el hecho de que fuera, cruzara el charco, para decirlo de alguna forma, y se fuera a Estados Unidos a iniciar, digamos, todo este movimiento, ¿no? Con esa fe inquebrantable, ¿no? Dejando, pues, me entrego a ti, a tus brazos, ¿no? Sí, 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 no, la historia de él es increíble, es maravillosa. ¿No? Que una Mm, persona a los 70 años se vaya a una cultura totalmente distinta, que prácticamente podría decir opuesta, mm, sin recursos, sin contactos, nada, mm. ¿no? Sí, sí. Y él escribe un poema cuando estaba llegando a Nueva York, escribe un poema donde le ora a Krishna Ujú, y le dice, a mí me han llamado de Bhaktivedanta, pero yo no tengo ni Bhakti ni conocimiento, pero mm, sí tengo una fe, tengo una gran fe en el canto del santo nombre mm, y, y entonces, Krishna, tú puedes hacer conmigo lo que quieras, ¿no? mm, Como una marioneta, hazme danzar, hazme danzar, hazme danzar como tú quieras. Es un verso, es mm, un poema muy, muy hermoso, se llama Markine Bhagavata, es quiere decir la difusión o sí, la difusión del Bhagavad. ujú. Y, y bueno, es uno de los poemas que nos ha dejado y muestra el desafío y su conciencia ante ese desafío. Claro, qué fuerte. Mm. Claro, es inquebrantable. Realmente es, de una fortaleza y de una, ¿no? Y de hecho, que, claro, no pones, a estudiar, a escuchar, a indagar y te das cuenta de la profundidad con la que India nos brinda constantemente a través de textos, a través de ejemplos de personas que son capaces de ir a, pues es que mucho más allá en todos los campos, de hecho, ¿no? Porque uno si no sé, pues estudia pues los Puranas, por ejemplo, ¿no? Por decir algo, ¿no? Y se mete y empieza a abrir el contenido, eh, ¿cómo decirlo? Este conocimiento tan profundo, ¿no? De eras, ¿no? O sea, de yugas, ¿no? Y que se habla de que, ¿no? De pronto, pues, Brahma cuando parpadea, creo que son 432.000 millones de años, ¿no? Algo así, ¿no? Entonces es como, pero ¿cómo es posible, no? Sí, así es este mundo, ¿no? Tiene tantas cosas que cuando uno dice, habla de cifras o de hechos, se dice, no, no puede ser eso. No, pero Claro. eso es cada día el ser humano descubre más las maravillas de este universo, ¿no? Y esa Mm, es la creación de Dios. Entonces, claro. el universo es maravilloso y es asombroso, ¿no? ¿Cuánto más será su origen, ¿no? Claro, Su claro, y fuente, tanto, sí. Claro. ¿no? Es como del alma, a Arjuna le dice, algunos la ven como algo asombroso, otros Mm, han oído de que es algo asombroso y otros, mm, aunque saben o que han oído, no se dan cuenta, no creen en claro, ello. Y, y así es todo este conocimiento y como parte, así es el universo, y así es la verdad absoluta, ¿no? mm, Algo que es asombroso, claro. Sí, sí, inefable, inefable. exactamente. Ay, sí, pues esto, una meditación para mí, escuchar esta enseñanza y con esta,
con esta tranquilidad, ¿no? Esta transparencia, pues, ¿qué más se puede pedir, ¿no? Es un placer realmente poder charlar, intercambiar, y aunque me la paso hablando yo la mayor parte del tiempo, pero te pido disculpas que prácticamente no te he dejado hablar. No, no, es lo que tiene el hecho de poder hablar con sabios, ¿no? Personas con esta sabiduría que uno tiene que escuchar, ¿no? Que precisamente, pues como decíamos, ¿no? Esta transmisión oral, ¿no? De Gurukula por siglos, pues es lo que es que si no, no puede ser de otra manera, ¿no? Que se transmita este conocimiento y esta sabiduría. Así que, bueno, muchas gracias de todo corazón, Gracias. Duarca, y seguimos. Ahora, ¿cómo hago cómo se hace para Sí, ahora terminarla? voy a cerrar yo, ahora Ah, cierro vale. y ya estará, sí. Y bueno, nada, las personas que os habéis conectado, que estáis viéndolo en este momento, pues muchísimas gracias por vuestra atención. Como siempre, si tenéis cualquier duda, cualquier comentario que queráis hacer, pues podéis hacerlo en el apartado de comentarios. Y las personas que lo estáis viendo en diferido, lo mismo. Muchas gracias por vuestra atención. Esperamos que os haya inspirado y que hayáis disfrutado tanto como nosotros, ya que, bueno, bueno, es un placer enorme, es un verdadero honor poder hablar con Duarca de estos temas, con esta sencillez. Así que muchas Es gracias. recíproco, es recíproco. Qué bien. Pues nada, seguimos. Gracias. Hasta pronto. Adiós. Adiós.